Bueno, estamos ya en las 8:30 en punto de la mañana. Recién, como parte de las noticias destacadas, hablábamos de las medidas anunciadas por el gobierno, en particular para tratar de mitigar el impacto que va a tener la apertura de fronteras en comerciantes de pequeñas, medianas empresas, justamente que desde hace unas cuantas semanas vienen advirtiendo que cuando llegara este momento iban a sentir el impacto comercial que podía generar. Fundamentalmente estamos hablando de esta apertura de fronteras con Argentina. Vamos a ver cómo ha sido recibido por el sector. Por lo tanto, para ello establecemos este contacto con Alfredo Freitas, que es director de la Confederación Empresarial del Uruguay, delegado en tema política y frontera, vicepresidente actual del Centro Comercial de Bella Unión. Lo primero, darle la bienvenida, Alfredo. Un placer tenerlo aquí en la mañana de Arriba Gente. ¿Cómo va? Buenos días, gracias a ustedes, el placer es mío y gracias por ocuparse del tema. Bueno, no, un tema que evidentemente, yo decía en el comienzo, desde hace semanas que desde fundamentalmente todo el litoral del país se viene advirtiendo que una vez que fundamentalmente la República Argentina permitiera el ingreso de uruguayos, esto podía impactar negativamente en pequeñas, medianas empresas, fundamentalmente del comercio. ¿Cómo tomaron las medidas que fueron anunciadas en la jornada de ayer? Mirá, en primer lugar, es reconocer al presidente de la República que tomó medidas. Hace años que nosotros venimos reclamando esto, porque sí es cierto, como tú decís, que se está por abrir la frontera con Argentina. Recordemos que la mitad del Uruguay tiene frontera con Brasil y los precios tienen una diferencia de precios muy parecida, y la verdad que no se había hecho nada para todos los comercios que estamos en frontera con Brasil. La realidad es que, por lo tanto, los departamentos que estamos en la frontera con Brasil somos los de peores índices del país, los más pobres del país. Y lo que veníamos pidiendo es que se haga algo, porque si no, iba a pasar lo mismo con Argentina. Y se tomaron medidas. Es un buen paso, es un buen comienzo, pero no son las medidas que nosotros planteamos, no apuntan hacia donde nosotros apuntábamos, ¿tá? Y creemos que va a ser la primera etapa. Creemos que esto va a ser simplemente la primera etapa, porque vamos a tener que seguir trabajando con el Ministerio de Economía para tomar medidas que realmente tengan un impacto en las pequeñas y microempresas, porque esto de acá no es para medianas empresas, no es para pequeñas empresas grandes, sino es para micro y muy chicas empresas. Buenos días. Las autoridades señalaban ayer que es para el 83% de las empresas que se encuentran en la zona del litoral. A ver, lo que incluye es hasta 20 millones de pesos, ¿tá? O para ser exacto, 4 millones de UI. Según la definición que el mismo ministerio tiene de lo que es una pequeña y mediana empresa, se toman dos partes, la cantidad de empleados y el monto. Por eso te vuelvo a decir, entran únicamente las microempresas y menos de la mitad de las pequeñas empresas. No entra ninguna de las medianas empresas, por lo tanto no es para pymes. Y tenés que recordar y entender que todas las empresas más chiquititas, que es el caso de las micro, son todas tomadores de precios. No son que ellas pueden modificar sus precios o cambiar sus precios por un porcentaje que se le haga en sus descuentos, sino que la mayoría de las empresas, Coca-Cola, Conaprol, etcétera, le dan un precio fijado de venta y ellas se tienen que mantener en ese precio. Por lo tanto, son tomadoras de precio. No es tan fácil el tema. ¿Qué medidas deberían aplicarse entonces para que tuvieran un efecto más contundente? Si nosotros estamos hablando de que en las dos fronteras tenemos diferencias de precio de 100, 200, 300% en varios anuncios, y se toman medidas que son bienvenidas, pero que pueden influenciar un 1%, 2%, 3% en los comercios, es muy difícil. Lo que nosotros planteamos, en resumen, son tres medidas principales. La primera es una tarjeta
de microimportación que permita a los pequeños comerciantes hacer microimportaciones de productos que tengan una diferencia de precio mayor al 100%, y que no se produzcan en gran medida acá en Uruguay. La segunda es la tarjeta de frontera, que para nosotros es fundamental también, que es que las personas que viven en las ciudades fronterizas puedan tener una tarjeta, la que les va a permitir comprar con una quita interesante de impuestos que tienen los productos nacionales. Y la tercera es la rebaja del IMESI, que es algo muy fácil de hacer porque se le hace únicamente a los primeros vendedores, vamos a decir, a los primeros productores o a los primeros importadores, y eso es trasladable al consumidor final. En resumen, nosotros lo que decimos es que el que tiene que ser beneficiario de esto para que tenga un resultado real y fuerte es el consumidor final. Alfredo, de acuerdo a la experiencia que usted tiene de años, ¿qué es lo que supone o imaginan los comerciantes que va a acontecer a partir de la apertura de fronteras? Es decir, estamos hablando de un tema que es bien claro, todos sabemos las diferencias de precios que existen tanto con Argentina como ha sido históricamente también con Brasil. El problema es, se supone que no se podría estar pasando una gran cantidad de mercadería. Hay una aduana, hay un control, hay una fiscalización que no permitiría a una persona traerse, no sé, 10 kilos de azúcar, 20 kilos de harina, es decir, es lo que uno supone. ¿Qué imagina usted con su experiencia que a partir de la apertura va a ser la realidad que se viva en todos estos lugares? A ver, te hago una pequeña descripción. Yo siempre diferencio la frontera de Brasil con la Argentina. La frontera de Brasil nosotros ya lo vivimos continuamente. Acá en Bella Unión tenemos las dos fronteras. ¿Qué es lo que se ha transformado? Es que las ciudades que tenemos límite con Brasil, como son Bella Unión, Artigas, Rivera, Río Branco, Chuy, el mismo Melo, son ciudades donde existen solo cierto tipo de servicios y cierto tipo de comercios. Hay comercios donde no existen, donde es imposible competir y es algo endémico de hace muchos años. Por eso, como te vuelvo a decir, sí, somos las ciudades más pobres del país. Nosotros tenemos miedo que suceda lo mismo con Argentina, que se limite solo a cierto tipo de comercios y que se pierdan muchísimos puestos de trabajo. Hay estimaciones de hasta 10.000 puestos de trabajo que están basados en lo que ha aumentado el empleo. Antes de la pandemia la diferencia de precio era una y ahora es otra, es mayor. O sea, si no se toman las medidas que vos dijiste, que tenés razón, que son de un control más real de aduana, y si no se toman las medidas que nosotros estamos pidiendo, lamentablemente nosotros vemos que lo que nosotros venimos advirtiendo hace tiempo va a suceder. Va a haber una caída drástica en el empleo. Nosotros confiamos en el presidente y confiamos que estas sean las primeras medidas que se tomen, que se siga trabajando, que se entienda y que no lleguemos a lo que nadie quiere. Sirven las medidas, estamos agradecidos, pero no son suficientes. Es poner una curita en un derrame de sangre muy grande. Correctísimo, Alfredo, ha quedado más que claro. Le queremos agradecer este contacto, le mandamos un abrazo desde aquí. ¿Cómo está el tiempo por ahí? ¿Buena mañana hoy en Bella Unión? Hermoso día, hermoso día, hermoso día. Bueno, les quedo muy agradecidos a ustedes por preocuparse del tema. Estamos a las órdenes siempre y que tengan una muy linda jornada. Lo mismo para usted y un saludo para toda la gente allí en Bella Unión, en el departamento de Artigas. Era Alfredo Freitas, director de la Confederación Empresarial del Uruguay, en diálogo aquí en la mañana de Arriba Gente.